Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer dos escrituras: Hebreos capítulo 11, versos 23 al 29, y también Primera de Corintios capítulo 13, verso 8 al 13. La primera en Hebreos capítulo 11, versos 23 al 29 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y en Primera de Corintios capítulo 13, verso 8 al 13, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Nuestro tema para esta ocasión es viendo lo invisible. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podemos ver a través de la historia bíblica y a través del sentir de todos los seres humanos que todo ser humano ha deseado ver a Dios. Ese es el deseo del ser humano. Y ahora dice la escritura que leímos que Moisés se mantuvo como viendo lo invisible, o sea, como viendo al invisible, como viendo a Dios. Y Moisés, siendo
un profeta de Dios, ya predestinado por Dios para cierto propósito divino. Encontramos que él sabía que para ese propósito divino él había sido ordenado. Él sabía que el pueblo hebreo iba a ser libertado luego de los 400 años de esclavitud en Egipto. Moisés era un creyente en Dios. Su madre lo enseñó desde pequeño y él hasta quiso libertar al pueblo hebreo en una ocasión, quiso obrar, pero el pueblo hebreo no comprendió que Moisés era la persona asignada por Dios para ese propósito y lo rechazó. Por lo cual Moisés luego tuvo que huir de Egipto por un problema que había tenido en Egipto y había matado a un egipcio, y el faraón había ordenado la captura de Moisés y pensaba matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Egipto y se fue a vivir a Madián. Encontramos que la vida de Moisés es una vida que contiene muchos tipos y figuras. Por ejemplo, Moisés es tipo y figura de Cristo en su primera venida y en su segunda venida. Moisés es profeta, tiene las dos conciencias juntas, fue también el libertador del pueblo hebreo, el instrumento por el cual Dios libertó al pueblo hebreo, fue también el legislador, es conocido como legislador también, profeta, legislador. Él es rey también, fue él que estuvo frente al pueblo hebreo, pero era Dios por medio de Moisés manifestando esos atributos. Y Moisés, siendo profeta, encontramos que podía ver en otras dimensiones. Moisés había sido escogido para ser el líder de su pueblo para esa gran liberación que Dios llevaría a cabo. Moisés era un profeta dispensacional. Pero la vida de Moisés fue muy misteriosa hasta que tuvo 80 años. Vean, todo ese tiempo la vida de Moisés era un misterio. El pueblo hebreo tenía que ser libertado y Moisés, cuando tenía 40 años, para el pueblo hebreo, para cumplirse los 400 años de esclavitud en Egipto, le faltaban unos 10 años al pueblo hebreo de esclavitud en Egipto para luego ser libertados de ahí en adelante en cualquier momento. Pero no comprendieron que Dios enviaría un hombre a través del cual Dios obraría esa liberación, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, nos dice Amós capítulo 3, verso 7. Y Dios obra siempre por medio del ser humano. Cuando Dios va a llevar a cabo una obra en la tierra, tendrá un ser humano, un mensajero, un profeta a través del cual la llevará a cabo y al cual le revelará su programa para ese tiempo y el cual hablará todo ese programa divino, y Dios estará haciendo conforme a ese programa divino a través de ese mensajero.
Y ahora, Moisés era el hombre, pero ese era un misterio que estaba oculto en la mente de Dios y Dios no había dicho quién era el hombre. Pero allí estaba el hombre por 40 años, allí en Egipto. Estuvo una temporada con los egipcios y otra temporada con los hebreos. Y ni los egipcios sabían que Moisés era el libertador, ni tampoco los hebreos. Y el tiempo para la liberación del pueblo hebreo había llegado cuando Moisés tenía unos 40 años, solamente 10 años faltaban para cumplirse los 400 años de esclavitud en Egipto. Pero ellos no comprendían que Moisés era el hombre. Como tampoco el pueblo hebreo comprendió que Jesús era el hombre, el Mesías prometido para el pueblo hebreo, y estuvo con ellos casi 30 años. Nació, creció, vino a ser un joven carpintero, un obrero de la construcción, y allí estaba con ellos y no sabían que ese era el hombre. Y luego, cuando comenzó su ministerio, lo rechazaron. Así pasó con Moisés también. Cuando quiso comenzar a trabajar en pro de esa liberación del pueblo hebreo, lo rechazaron. Y miren ustedes, Moisés huyó a Egipto y el pueblo hebreo no sabía que había estado con ellos el instrumento a través del cual Dios llevaría a cabo la liberación. O sea que el libertador estaba allí con ellos, a través del cual Dios, como libertador del pueblo hebreo, los libertaría. Cuando Dios dice que estará el libertador en la tierra, Dios para libertar a su pueblo, estará también el velo de carne a través del cual Dios obrará. Como cuando dice en Isaías capítulo 59, versos 19 al 21, que vendrá el libertador a Sion. Cuando nos habla esto, pues toda persona tiene que entender entonces que tendrá su velo de carne aquí en la tierra para llevar a cabo esa promesa. Y cuando terminan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil y entra la plenitud de los gentiles, para el pueblo hebreo, el libertador irá. Pero vean ustedes, el libertador es Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, y tendrá un hombre en la tierra para llevar a cabo esa liberación. El mismo que los libertó allá en Egipto. Y ahora, vean ustedes, Moisés tuvo que irse allá a Madián. Eran ellos descendientes de Abraham, pero no eran descendientes de Abraham por medio de Isaac y Jacob, sino que eran por otra línea de la descendencia de Abraham. O sea, por Ismael o por Esaú. Pero ahora miren ustedes cómo el libertador se va a vivir en medio de, diríamos, gentiles, y pasa 40 años más. Vean, la vida de Moisés tiene mucha tipología. 40 años más. Antes de cumplirse 40 años, Moisés no fue o no iría al pueblo hebreo para la liberación. Dios no le enviaría. La vida de Moisés tiene ciclos de 40 años. Y ahora miren, Dios entrena a Moisés por 40 años. El entrenamiento que había recibido primero no le sirvió. Ahora lo entrena por 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, porque va a pastorear al pueblo hebreo como ovejas por el desierto. Por lo tanto, Dios lo tiene pastoreando ovejas en el desierto por 40 años, porque después por 40 años más va a pastorear ovejas, pero seres humanos. Ahora, vean ustedes la vida de Moisés en ciclos de 40 años. Los primeros 40 años nadie conocía que ese era un profeta y que era el profeta de Dios.
Luego los otros 40 años, tampoco el pueblo hebreo sabía que Moisés era su profeta, ni siquiera lo estaba viendo, estaba muy lejos. Y luego, en los últimos 40 años de la vida de Moisés, el pueblo hebreo supo que Moisés era su profeta. O sea que pasaron 80 años para el pueblo hebreo saber que Moisés era su profeta, el cual Dios usaría para la liberación. Después de viejo, diríamos nosotros, Moisés fue que vino el pueblo hebreo a reconocerlo. Moisés fue enviado por Dios y Moisés decía, no me van a escuchar. Moisés conocía al pueblo hebreo, pero Dios le dijo, sí, te van a escuchar. Ve, yo iré contigo. Ven ustedes, cuando el pueblo hebreo cumplió 430 años en Egipto, fue libertado. O sea que pasó unos 30 años más. ¿Por qué? Porque había rechazado al libertador y en la temporada en que iba a venir el libertador, desde antes de llegar, o sea, desde antes de manifestarse como el libertador, porque tenía que estar en medio de ellos, el pueblo hebreo tenía que estar clamando a Dios por esa liberación, por el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho. Y cuando el pueblo clamó, se cumplió luego esa promesa. Ahora, Moisés, teniendo 120 años cuando partió, ven ustedes, si ustedes dividen los 120 años de Moisés en ciclos, ustedes encontrarán que en esos 120 años de Moisés están los 6,000 años de Adán hacia acá. Y en 6,000 años, 6,000 entre 50, ¿cuánto es? 120. En 6,000 años hay 120 años de jubileo. Así que miren cómo cada 2,000 años están representados en la vida de Moisés, en 40 años de la vida de Moisés. Y ahora, para este tiempo final, tenemos la promesa de la venida de los 2 olivos, y uno de los 2 olivos será Moisés. El ministerio de Moisés estará repitiéndose en la tierra. Ahora, cuando Moisés estuvo en la tierra, tenía un problema para hablar. Y cuando Dios lo envió al pueblo hebreo y para hablarle al faraón, Moisés dijo, tengo problema, soy tardo para hablar y soy torpe para hablar. O sea que parece que su problema era que era medio tartamudo, y Moisés no quería así hablar en público, como le pasa a algunas personas que tienen problemas parecidos y se ponen tímidos delante del público, y ahora tener que ir al faraón, al rey de Egipto, y hablarle el mensaje de Dios para que deje libre al pueblo hebreo. Moisés se sentía mal con ese problema, y también tenía que ir al pueblo hebreo para decirles que ya el tiempo de su liberación había llegado y mostrarle las señales que Dios le había dado que hiciera con la vara y también con la mano. Y Moisés pensó que un mensajero de Dios, con la comisión que Dios le estaba dando, tenía que tener una buena voz y ser un buen orador. Y no se dio cuenta que Dios quería obrar por medio de Moisés, aún con el problema que él tenía. Quería obrar en esa forma, porque Dios obra en simplicidad, para que nadie se lleve la gloria, sino que toda la gloria se le dé a Dios.
porque lo grande es Dios. El ser humano es la parte simple, pero lo grande es lo divino, Dios. La manifestación de Dios es la persona. Ahora Moisés le pidió a Dios un ayudante. Dijo, envía porque debes de enviar. Así él estaba pidiendo que le enviara a Aarón, que sabía hablar bien y que era su hermano mayor. Quería ir con su hermano mayor cuando Dios quería ir con él, el ángel del pacto, y ese es nuestro hermano mayor. Y ahora, ¿por qué se enojó Dios cuando Moisés le dijo así? Dice la Escritura que Jehová se enojó con Moisés porque le pidió un ayudante. Vamos a ver esto aquí, ya que esto es muy importante. En el Éxodo, capítulo, vamos a ver, vea, Moisés dice en el capítulo 3, Dios le dice a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. Vean, ya Dios le está diciendo que van a escuchar su voz. Y oirán tu voz, eras tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino con mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales les pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Esa era la manera en que saldrían con gran riqueza, como Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 15 del Génesis. Y luego Dios le dice lo que tiene que hacer. En el capítulo 4 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala a tierra. Y él la echó a tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete tu mano en tu seno. Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne.
Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y el sordo, al que ve y el ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Ahora vean ustedes, Moisés no quería hablar, porque decía que tenía problema, era torpe para hablar y tardo para hablar, o sea, tartamudo. Y le dijo: envía por el que debes enviar, por aquel que debe venir. Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Y ahora quizás esto también conllevaba a enviar a otro hombre para libertar al pueblo hebreo, o enviar por alguien para que le ayudara, uno que pudiera hablar bien. Pero vean ustedes, Aarón, el hermano de Moisés, hablaba bien. Cuando Dios ha determinado quién será su mensajero, su profeta mensajero para una edad o para una dispensación, no importa los problemas que tenga ese hombre, ese es el mensajero. Y Dios no lo cambiará. Le podrá dar ayudantes, buenos colaboradores, pero cambiarlo, eso nunca. Se rompería todo el programa divino. Porque como Dios va a predestinar un mensajero para una edad o para una dispensación, y después que el mensajero tenga miedo y no vaya, o que diga no voy a ir, entonces Dios no sería tan sabio y no sería omnisciente, omnipresente, y no sería poderoso para poder hacer un buen programa que funcione. Ahora Dios, todos los mensajeros para todas las edades los escogió Dios desde antes de la fundación del mundo, y todos los mensajeros para todas las dispensaciones, que son 7, los escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Moisés era un profeta dispensacional. Por lo tanto, no lo iba a cambiar. Ahora, ¿por qué se enojó Dios cuando Moisés le pidió que enviara por la persona que debía de enviar? Cuando Moisés recibe a su hermano como ayudante, Aarón. Vean ustedes, Moisés viene a ser para Aarón en lugar de Dios, y Aarón viene a ser el lugar de profeta para Moisés, en lugar de boca, porque la boca de Moisés ahora iba a ser Aarón. Pero vean ustedes, la boca de Dios, ¿quién es? Los profetas de Dios. Y ahora, por cuanto Moisés es el lugar de Dios, Aarón es el lugar
de profeta de Moisés, o sea, de boca de Moisés. Ahora, cuando se habla de la boca de Dios, vean ustedes, la boca de Dios siempre han sido los profetas de Dios. Por eso tenemos la palabra de Dios, la palabra que Dios ha hablado por medio de sus profetas, por medio de la boca de Dios en cada edad, que es el profeta de Dios de cada edad. Ahora, cuando Moisés recibe a su hermano Aarón como ayudante, ¿saben lo que sucedió? Estaba rompiendo el tipo y figura de Cristo. Vean, solamente en 2 ocasiones Dios se llena de ira contra Moisés. Esa ocasión y la otra ocasión fue cuando hirió la roca. La segunda roca la hirió 2 veces. Y Dios le había dicho para esa segunda roca, háblale a la roca. La primera roca representaba la primera venida de Cristo, y para esa ocasión, esa roca, allí frente al Sinaí, Dios le dijo, hiere la roca con tu vara, y ella dará aguas. Dio agua para el pueblo cuando le hirió. Pero para la segunda roca que estaba en Cades Barnea, Dios le dijo, háblale, y ella dará agua para el pueblo. Pero Moisés, lleno de ira, le habló al pueblo fuerte. Le dijo, hemos de hacerles salir agua de esta roca. E hirió la roca 2 veces y salió agua. Pero, lleno de ira, rompió el tipo y figura correspondiente a la segunda venida de Cristo. Herir la roca, esto representa una crucifixión. Hiriendo la primera roca representaba la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario, donde fue herido, para dar el agua de vida eterna, dar el Espíritu Santo a todos los creyentes en Él. Cristo dijo en una ocasión, en San Juan, capítulo 7, versos 37 en adelante, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora, por medio de Cristo ser crucificado, ser herido en la cruz del Calvario, luego vendría para todos los creyentes en Jesús el Espíritu Santo, el agua de vida eterna, el agua de la cual Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, hablando del Espíritu que habían de recibir los que creerían en Él. Para el día postrero vamos a recibir un cuerpo eterno y glorificado. Así como hemos recibido un cuerpo eterno teofánico de la sexta dimensión por medio de creer en Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario en su primera venida, hemos recibido su Espíritu Santo y hemos recibido un cuerpo de la sexta dimensión, cuerpo teofánico, parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. Y para el día postrero, con la segunda venida de Cristo, obtendremos el cuerpo físico eterno y glorificado. Pero la segunda venida de Cristo no es para una crucifixión como aquella allá 2000 años atrás. Y para obtener el agua de la vida eterna física, el cuerpo eterno y glorificado, es por la palabra hablada. Por lo tanto, Moisés, al herir la roca, puso un tipo y figura allí. Porque vean ustedes,
Con los profetas, Dios establece tipos y figuras de las cosas que Él hará. Y ahora, por cuanto Moisés hirió la roca, Dios se llenó de ira contra Moisés. Y ahora, por cuanto no puede haber una segunda crucifixión física, habrá una segunda crucifixión espiritual. Y se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo muchas personas. Y la bestia también, el anticristo. Y los 10 reyes también, que le darán su poder y su autoridad a la bestia. Y todo lo que harán en contra de la segunda venida de Cristo será contado como una segunda crucifixión. Ahora, 2 ocasiones Moisés tuvo difíciles delante de Dios, en donde Dios se enojó contra Moisés. Ahora hemos visto lo que sucedió ahí en esa segunda ocasión, pero lo que sucedió en la primera, cuando pidió un ayudante, Moisés perdió. Miren, cuando hirió la roca, perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero cuando había pedido un ayudante, él perdió el sumo sacerdocio, porque el sumo sacerdocio le correspondía a Moisés, porque Moisés, siendo tipo y figura de Cristo, Cristo es rey y sacerdote. Por lo tanto, fue separado el sacerdocio de Moisés. Moisés perdió esa posición de sumo sacerdote para él y sus descendientes. Aunque cuando dedicó el templo a Dios, fue Moisés el que hizo las labores de sumo sacerdote, pues fue él que ofreció a Dios el sacrificio y esparció con su dedo sobre el altar y dedicó el templo. Pero el sumo sacerdocio había sido pasado a su hermano Aarón. Pero Moisés, siendo un profeta dispensacional, estaba aún sobre Aarón y sobre cualquier persona o ministerio de aquel tiempo. Así es, un ministerio dispensacional, como el de Noé. En el tiempo de Noé hubo muchos ministros y muchas iglesias, pero el ministerio de Moisés, de Noé, estaba sobre todos los demás. Por lo tanto, cuando vino el diluvio, la revelación de ese juicio la tenía ¿quién? Noé. ¿Y cómo escapar? La tenía Noé también, esa revelación. Y los que no estaban de acuerdo con esa revelación y no la habían recibido, vino el diluvio y se los llevó a todos. Cristo dice: así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, vean ustedes lo que sucede cuando Dios envía un profeta dispensacional. Noé también fue un profeta dispensacional. Abraham también fue un profeta dispensacional. Miren, los dedos de las manos nos dan para contar los profetas dispensacionales y nos sobran, porque solamente Dios tiene ¿cuántos profetas dispensacionales? 7 profetas dispensacionales, porque son 7 dispensaciones. Y ahora hemos visto 6 profetas dispensacionales en la historia bíblica: Abraham, Set, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, y solamente queda uno solo, que podrá decir, como dijo el profeta Elías: yo solo he quedado. Podrá decir ese profeta dispensacional, como dijo el profeta Elías allá en la cueva, allá en el monte Sinaí, cuando se fue huyendo para escapar de Jezabel. Ahora, ese profeta dispensacional para el día postrero, que es el último, el 7º profeta dispensacional, es llamado el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, vean ustedes algo en Moisés. Moisés perdió el ministerio de sumo sacerdote, por lo tanto los hijos de Moisés no pudieron ser sumos sacerdotes. O sea que perdió para él y para sus hijos y sus nietos esa posición.
Luego encontramos que Aarón fue el que le hizo el becerro de oro al pueblo hebreo, cuando Moisés no estaba. Pero si hubiera estado el ministerio de sumo sacerdote Moisés, cuando Moisés subió al monte, allá estaba con él. Por lo tanto, el sumo sacerdocio no hubiera hecho un becerro de oro para el pueblo hebreo, porque estaría ¿dónde? En Moisés. Y ahora, esto es lo que nos muestra el tipo y figura. Cristo es rey y sumo sacerdote. Él es Melquisedec, rey de Salem y príncipe de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, vean ustedes, el sumo sacerdocio, encontramos que luego, para la primera venida de Cristo, fue el que dictó la sentencia contra Jesús. El sumo sacerdote de aquel tiempo le pidió a Jesús que dijera si él era el Cristo. Y Cristo le dijo, ya yo lo he dicho. Le dijo, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo conjuró en el nombre de Dios. Y Jesús le dijo, ya os lo he dicho antes y no han creído. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre que estará sentado a la diestra de Dios. Vamos a ver cómo lo dice San Mateo ahí. Nos dice, por ahí por el 60 y algo, debe ser 26, verso 63 en adelante, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. Quería saber si era el Hijo de Dios, y cuando dice que sí, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y sin embargo estaba diciendo la verdad. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora miren, todo lo que hicieron. Y así desfiguraron el rostro del Señor. Y luego los soldados también con un palo le daban. Y así el rostro del Señor fue afectado. Y ahora, vean ustedes, el sumo sacerdote, el representante de la religión hebrea, es el que dice que Cristo es reo, digno de muerte. Y lo condenan a la muerte y piden después al gobierno romano, a Pilato, que crucifica a Cristo. Ahora vean ustedes, el sumo sacerdocio allá, estando en Aarón, le hizo un becerro de oro al pueblo, y ahora el sumo sacerdocio acá estando en Caifás, ¿qué hizo? El sumo sacerdote lo que hizo fue decir que Cristo había blasfemado y decir que era reo de muerte, y lo condenaron a la muerte. Ahora, allí estaban dos sumos sacerdotes. Caifás, el sumo sacerdote del orden de Aarón, del orden terrenal y del templo terrenal, y estaba otro sumo sacerdote allí. ¿Saben quién era? El sumo sacerdote del templo que está en el cielo, Melquisedec, Jesucristo nuestro Salvador. Melquisedec, que se había vestido de carne humana y estaba en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra
de redención, para llevar a cabo el sacrificio por el pecado. Y vean, todas las cosas tenían que marchar en esa forma. El sumo sacerdote no sabía que estaba frente al sumo sacerdote del templo que está en el cielo. ¿Por qué? Porque no era profeta. Aarón tampoco era profeta y le hizo un becerro de oro. Cuando el sumo sacerdocio está en un profeta, ya las cosas cambian. Vean a Abraham. Abraham, siendo el líder de toda su gente, era profeta, era un patriarca y era también el que ofrecía los sacrificios a Dios. Hacía la labor de sacerdote, profeta y el líder, caudillo de su pueblo. Cuando el ministerio de sumo sacerdocio está en un profeta, ya las cosas son diferentes. Cuando Moisés pidió un ayudante, el sumo sacerdocio pasó de Moisés a Aarón, que no era profeta. Y ahora vean ustedes lo que hizo el sumo sacerdocio estando en personas que no eran profetas. Pero el sumo sacerdocio del templo que está en el cielo, que es el sumo sacerdocio de Melquisedec, vean ustedes, pertenece a Jesucristo nuestro Salvador, porque Él es el Melquisedec que se le apareció a Abraham. Y Abraham, siendo también el que ofrecía los sacrificios a Dios, cuando lo vio, lo reconoció y le dio los diezmos, pagó los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec bendijo a Abraham y le dio pan y vino, tipo y figura de su cuerpo y su sangre, que sería sacrificado en la cruz del Calvario cuando se hiciera carne en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la redención de los hijos de Dios. Y ahora hemos visto que Melquisedec, cuando se hizo carne, fue conocido por el nombre de Jesús. Por eso es que cuando Jesús, en el capítulo 8 de San Juan, está hablando con aquellos judíos, los cuales le están haciendo la guerra a Jesús, Él les dice algo con relación a Abraham. Capítulo 8, verso 56 en adelante dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era antes que Abraham? Y nació en Belén de Judea por medio de una virgen, pero el que estaba dentro de ese cuerpo era antes de Abraham y antes de Noé y antes de Adán también, porque ese es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Melquisedec, el sacerdote del templo celestial. Y ahora, el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Elohim, que es Jesucristo en su cuerpo teofánico, le apareció a Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Dios creó para Gabriel y para Miguel un cuerpo del polvo de la tierra y para sí mismo también. Y le aparecieron a Abraham y comieron con Abraham. Y luego se dirigieron a Sodoma y Gomorra, Gabriel y Miguel, ya en la tarde. Y luego ya en la mañana, cuando estaba amaneciendo, el fuego estaba cayendo sobre Sodoma y Gomorra. Estaba siendo destruida Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas. Ahora miren esa visitación de Dios en forma visible. Abraham vio cara a cara a Dios y a los arcángeles Gabriel y Miguel. Pero la Escritura nos dice: nadie jamás ha visto a Dios. Pero miren, el mismo Jesús dice: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Y cómo se puede entender esto? Eso es lo más sencillo para entender.
A Dios nadie jamás lo ha visto, ninguna persona. Pero Dios, estando en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, ese cuerpo teofánico, ese cuerpo angelical, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, muchos profetas de Dios lo han visto. Abraham lo vio en algunas ocasiones, también cuando le apareció como Melquisedec, era él mismo, era Dios, en su cuerpo teofánico, como sacerdote del templo que está en el cielo, y como rey de Salem, de Jerusalén, y rey de paz, y rey también de justicia. Y ahora ven ustedes cómo Abraham vio cara a cara y comió con Abraham Elohim y los arcángeles Gabriel y Miguel también, cuando se materializaron. Y ahora encontramos que en otra ocasión otra persona, Jacob, al cual Dios le hablaba en sueños y en visiones, pero en una ocasión, ya cuando llega a la tierra prometida y tiene que encontrarse con su hermano Esaú, el cual había dicho: cuando mi padre muera, yo mataré a mi hermano Jacob, por cuanto se ha quedado con la bendición de mi primogenitura, me ha robado la primogenitura. Y Jacob tenía miedo. Venía con toda su familia y todas sus riquezas que Dios le había dado entre los gentiles, entre sus familiares allá. Eran descendientes, eran familia de Abraham y de la madre de Jacob y del padre de Jacob, porque eran los descendientes del hermano de Abraham. Y ahora Jacob, al llegar a la tierra prometida, para entrar a la tierra prometida y heredar la tierra prometida, tiene un grave problema. Su hermano Esaú mandó adelante a todos sus hijos, sus esposas, sus animales también, y él se quedó solo. Y luchó con un ángel toda la noche. Nos dice el Génesis, capítulo 32, versos 24 en adelante, dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Por qué este pasaje es tan importante? Porque este pasaje será actualizado en este tiempo final. Se repetirá este pasaje con el pueblo hebreo. Y con el Israel celestial también. ¿Luchó hasta dónde? Hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Así le dijo el ángel a Jacob. Pero Jacob no sabía con quién estaba luchando, quizás. Pero miren, el ángel le dice: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ahora vean cómo Jacob dice que vio a Dios cara a cara.
¿Cuándo vio a Dios cara a cara? Cuando luchaba con este varón que es el ángel de Jehová. Y cuando rayaba el alba, ya esclareciendo, vio cara a cara al ángel de Jehová. Le vio el rostro, lo vio cara a cara. Y ahí fue que recibió la bendición del ángel. El ángel le cambió el nombre a Jacob. Y ahora, este pasaje es tan importante en el programa divino, a tal grado que a causa de que en Jacob está representado el pueblo hebreo, el Israel terrenal, y también está representado el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso ese pasaje es muy importante para el pueblo hebreo y para la iglesia del Señor Jesucristo. Porque esta experiencia que ha tenido Jacob ahí se va a repetir con el Israel terrenal y con el Israel celestial también. Ahora el Israel terrenal y el Israel celestial, la iglesia de Jesucristo, el Israel celestial, y el pueblo hebreo, el Israel terrenal. A través de las diferentes etapas o edades de la iglesia gentil, Cristo, el ángel del pacto, Melquisedec, este ángel con el cual luchó Jacob y él luchó con Jacob, ha estado en medio de la iglesia de Jesucristo. Porque este ángel, el ángel del pacto, es el mismo Jesucristo que se hizo carne y murió en la cruz del Calvario, su cuerpo físico. Y ahora luego el día de Pentecostés vino en Espíritu Santo y allí nació la iglesia de Jesucristo y ha estado en medio de su iglesia de edad en edad, revelado, velado y revelado por medio del mensajero de cada edad. Y la iglesia de Jesucristo, el Israel celestial, ha estado luchando con ese ángel y ha estado bien agarrado de ese ángel de edad en edad. Así es que tiene que estar agarrado cada miembro del Israel celestial, agarrado el ángel con el cual luchó Jacob, que es Jesucristo, de edad en edad. Así ha sido con el Israel celestial. Pero es en el tiempo en donde el alba raya, donde recibirá la bendición tanto el Israel celestial como el Israel terrenal. Y ahora vean la lectura que tuvimos de San Pablo en la carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 13, donde San Pablo dice: ahora vemos por espejo oscuramente. Así pasaba con Jacob cuando luchaba durante la noche con el ángel. No le podía ver el rostro, pero sabía que estaban luchando con un mensajero celestial. Pero luego, cuando rayaba el alba, pudo verlo cara a cara y fue librada su alma. Cuando lo vio cara a cara, fue librada su alma. Ahora que dice: ahora vemos por espejo en oscuridad. Hemos estado viendo a Cristo, el ángel del pacto, manifestado por medio de sus ángeles y mensajeros, pero por cuanto durante las edades no ha estado muy claro todo ese programa, toda la revelación no ha estado clara para el pueblo, aunque ha sido la revelación de Dios por medio del ángel mensajero de cada edad, pero el pueblo no sabía que era Cristo, el ángel del pacto, el que estaba velado en el mensajero de cada edad y revelado por medio del mensajero de cada edad. Estamos viendo como un espejo en oscuridad. Pero San Pablo dice: mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta promesa para el pueblo hebreo y para la iglesia de Jesucristo, que son el Israel terrenal, el pueblo hebreo, y el Israel celestial, la iglesia de Jesucristo, es cumplida en este tiempo final,
en la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo, en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular, que es la edad que corresponde al día. Por lo tanto, para la edad de la piedra angular estará amaneciendo, y por consiguiente la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular estará en un tiempo en que estará amaneciendo, estará viendo cara a cara a Cristo, el ángel del pacto, manifestado. Ahora vamos a ver cómo lo va a ver en Israel terrenal. Y antes de verlo en Israel terrenal, eso es lo mismo que estará viendo en Israel celestial. Recuerden que Cristo es el ángel del pacto. En el libro de los sellos, página 57, nos dice el reverendo William Branham, recuerden que el ángel del pacto, Cristo, es el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Ahora dice, página 57 del libro de los sellos: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto. Y él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. El mensajero de Israel, el ángel del pacto, viene para el pueblo hebreo, pero primero pasa por donde está su iglesia. Viene a su iglesia en Israel celestial primero, y después irá al Israel terrenal. Ahora vean cómo el ángel del pacto estará en medio de su iglesia, como el mensajero a Israel. Y ahora pasamos a la página. Vamos a ver aquí. Página 358 y 359. Dice, ahora narra el pasaje que les leí del Génesis. Dice en el libro de los sellos, página 358 y 359. Fíjense que con el tiempo Jacob comenzó a sentir el anhelo de regresar a su tierra. Así es también con Israel. Jacob significa Israel, porque su nombre fue cambiado. Él salió y obtuvo todo el dinero posible por medio del robo, la mentira y de otras maneras, porque a él no le importaba de dónde venía ni quién era. Pero luego comenzó a regresar a su tierra porque tenía ese anhelo. Y en el camino se encontró con Dios y su nombre fue cambiado. Pero en ese tiempo él estaba preocupado, muy preocupado, porque temía a Esaú, quien le estaba persiguiendo. Fíjense en el dinero, igual como será en este día cuando los judíos hagan pacto financiero con Roma. Ahora Esaú no tenía necesidad del dinero de Jacob, como tampoco lo necesita Roma, porque Roma tiene las riquezas del mundo en sus manos. Pero hallamos que en aquella ocasión, cuando todavía era Jacob, se encontró con Dios y estaba pasando por ese tiempo de tribulación. Entonces Jacob echó mano a algo que era real. Hubo un ángel que bajó del cielo, y Jacob mantuvo sus brazos alrededor del ángel, y allí se mantuvo. Este ángel le dijo: tengo que irme, ya está amaneciendo. Hermano, el día está por aparecer, está por llegar. Y el día milenial, que es el séptimo milenio, vean ustedes, está rayando. Pero Jacob dijo: no te voy a dejar ir si no me bendices. No puedes partir. Yo me voy a quedar contigo.
Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144,000, los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas. Pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí estarán Moisés y Elías. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede juntamente antes de comenzar la tribulación. Ahora vean ustedes lo que será el encuentro de los 144,000 hebreos con el ángel con el cual luchó Jacob, allá en el libro del Génesis, en el capítulo 32. Será la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del mensajero de Israel, el cual estará primeramente en medio de su iglesia en el tiempo final. Y ese ángel es Jesucristo, el ángel del pacto. Y él viene por Israel. Pero por cuanto su iglesia está a punto de ser raptada, ha llegado al tiempo final, él viene primeramente por su iglesia. Y ahora vamos a ver con más detalles para que veamos cómo va a estar en medio de su iglesia en este tiempo final. Página 22 del libro de citas. Dice el verso 176: y allí están esos dos testigos. Y cuando ellos atormenten al mundo con sus predicaciones y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento, trayéndolos otra vez a que crean, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos. Este es Él. Pero Él no viene por ellos, viene por su novia, por su iglesia. Y más abajo dice: cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: este es el que hemos esperado. Allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. No dice Malaquías capítulo 4 verso 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, salud. Eso es la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida de este ángel que luchó con Jacob y bendijo a Jacob. Es la venida del ángel del pacto, es la venida de Melquisedec, es la venida de Elohim, la venida de nuestro amado Señor Jesucristo en el día postrero, es la venida de Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y ahora vamos a ver en la página 130 de este mismo libro de citas, nos dice: el ministerio será de Moisés y Elías, cambiando y llamando a Israel de la tradición judía. Escuchen, de las tradiciones judías en que habían estado confundidos. Siendo profetas, ellos le creerán, llamándolos a la fiesta de la expiación, Cristo, dejándolos que reconozcan a Cristo. Ellos dirán: Él viene, Él estará aquí, dirán los hebreos. Los judíos estarán reuniéndose, cosas así. Y entonces cuando Él venga, dirá: aquí estoy. O sea, se revelará a ellos, como lo hizo José, cuando le dijo a sus hermanos: yo soy José. Ahora, vean ustedes cómo Él viene a su iglesia, Cristo, el ángel del pacto, el ángel fuerte que desciende del cielo, viene a su iglesia y estará en medio de su iglesia velado y revelado, y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora vamos a ver cómo estará Él en medio de su iglesia velado y revelado. En la página 134 del libro de los sellos
Nos dice el reverendo William Branham. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. En la página 277 nos dice, de este mismo libro de los sellos, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco de Apocalipsis 19? El Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora, ¿cómo vendrá el Espíritu Santo encarnado en este tiempo final? Eso es lo que vamos a hacer, porque esa manifestación del Espíritu Santo en carne humana en el día postrero, para los hebreos será ver a Cristo, al ángel del pacto, cara a cara, como lo vio Jacob allá. Y eso será lo mismo para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí estaremos viendo cara a cara. Estaremos entendiendo lo que Dios estará haciendo. Estaremos entendiendo cómo Dios estará velando y revelando por medio de carne humana en el día postrero. Y así comprenderemos el misterio del día postrero. En la página 146 del libro de los sellos nos dice el reverendo William Branham, hablándonos de este tiempo final, en donde el diablo va a ser echado del cielo, sacado del cielo y echado sobre la tierra. Porque el arcángel Miguel con su ejército, conforme a Apocalipsis capítulo 12, peleará en contra del diablo y sus ángeles y los ángeles del diablo, y lo echará del cielo, lo sacará del cielo. El cielo va a ser limpio, porque para allá va la iglesia novia del Señor Jesucristo para una gran fiesta, y no se puede tener por allí a ese individuo con ese ejército. Dice la Escritura que es el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba día y noche. Vamos a ver este pasaje aquí en Apocalipsis para que tengan ahí el cuadro claro. Capítulo 12, verso 7 en adelante dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón con sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya más, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando esto suceda y el diablo sea echado del cielo, esto será cuando Cristo termina su obra de intercesión en el cielo y haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios. Y se cierra ya toda esa labor en el cielo, y ya Cristo ha hecho intercesión por todos, y Él se levantará del trono de intercesión, tomará el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo, reclamará todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa, y resucitará a los muertos en Cristo, y en nosotros nos transformará. Y ya no habrá ninguna acusación delante de Dios en contra de nosotros.
Pues la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, y ya Cristo habrá terminado su obra de intercesión y habrá limpiado de todo pecado a todos sus escogidos. Así es que el diablo no tendrá a quien acusar. Y ahora, ¿qué sucederá con el diablo al caer del cielo, al ser echado por tierra? Veamos lo que dice el reverendo William Branham. Página 146 dice: al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, o sea, ¿se encarna en quién? En el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, al cual los 10 reyes le darán su autoridad y su poder. Pero dice, al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, o sea, en el anticristo, en el hombre de pecado, dice, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. O sea que para los hijos e hijas de Dios y para el pueblo hebreo no habrá problema. No habrá problema en el sentido de que Dios levantará bandera en contra del enemigo. Porque cuando el enemigo venga como un río, Dios levantará bandera en contra de él. Levantará la bandera de la manifestación del Espíritu Santo en carne humana en el día postrero, en el cumplimiento de la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del ángel con el cual se encontró Jacob en aquella ocasión y recibió la bendición de él. Y ahora veamos cómo será esta gran manifestación del Espíritu Santo encarnado en un hombre. En la página 256 del libro de los sellos, aquí nos habla de lo que es Apocalipsis capítulo 19. Ya habíamos leído en la página 277 que el verdadero jinete del caballo blanco, del verdadero caballo blanco, o sea, del caballo blanco de Apocalipsis 19, es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo viene el Espíritu Santo en el día postrero, el jinete del caballo blanco. Dice en la página 256, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Por eso su nombre es llamado el Verbo de Dios. Es la venida del Verbo, del ángel del pacto, en carne humana manifestado en el día postrero. Por lo tanto, tendrá un velo de carne en el día postrero, a través del cual el ángel de Jehová, el ángel del pacto, estará manifestado, velado y revelado a través de carne humana, hablándole a su iglesia y también hablándole después al pueblo hebreo. Y tiene que ser un profeta, porque es por medio de los profetas que el ángel del pacto siempre se ha manifestado. Y tiene que ser un profeta dispensacional para tener una manifestación mayor. Y en ese profeta tienen que estar los ministerios de Moisés y Elías, que son los ministerios que opera el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Cristo, el Espíritu Santo, opera esos ministerios en un hombre del día postrero. Vean, de esto fue que habló el reverendo William Branham en la página 399 del libro de los sellos, cuando le preguntaron acerca del Elías que le predicará al pueblo hebreo. La pregunta fue en la página 399 del libro de los sellos, pregunta número 11: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. ¿Un hombre de qué tiempo? De este tiempo. Y la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del Espíritu Santo, ¿qué será? Será la venida del Verbo, la palabra, encarnada en un hombre de este tiempo. Y la venida de Elías es, la venida del quinto Elías es la venida del ministerio de Elías en un hombre de este tiempo, en el cual estará el Espíritu Santo, que es el que tiene los ministerios y opera los ministerios. Por lo tanto, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Cristo, el Espíritu Santo, estará manifestado en ese hombre y estará operando el ministerio de Elías por quinta ocasión.
Y el ministerio de Moisés por segunda ocasión. Y el ministerio de Jesús por segunda ocasión. Esos son los tres grandes ministerios que están prometidos para ser manifestados en este tiempo final. Y el único que tiene esos ministerios es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Cristo, el Espíritu Santo, y en quien Él esté manifestado en el día postrero, en el mensajero correspondiente a la dispensación del reino y edad de la piedra angular, será a través del cual Él obrará en este tiempo final. Dice: porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Ahora vieron lo sencillo que es todo. Y en un hombre de este tiempo, redimido por la sangre de Cristo, un miembro de la iglesia de Jesucristo, vendrá manifestado, velado y revelado Cristo, el ángel del pacto, el mensajero de Israel, y estará operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús en este tiempo final. Estará primeramente en medio de su iglesia, y el velo de carne, el hombre será el ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y el Señor y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el ángel mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, a través del cual Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, estará en medio de su iglesia, velado y revelado, hablando de todas estas cosas que deben suceder pronto a través de ese mensajero. Y así es como en el día postrero estaremos viendo cara a cara al ángel del pacto, al ángel de Jehová, a Jesucristo, el Espíritu Santo, velado y revelado en y a través de su ángel mensajero. Pero ese ángel no es el Señor Jesucristo. Solamente Él es el instrumento de Jesucristo para este tiempo final y para todo el reino milenial. Ahora, vean ustedes, cuando Jacob vio al ángel de Jehová, él dijo que vio a Dios cara a cara. Pero sin embargo, la Escritura dice, le dijo Dios a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y sin embargo, Moisés vio en diferentes ocasiones al ángel de Jehová, y también lo vio Abraham y lo vio Jacob, y Manoah, el padre de Sansón, y su esposa vieron a Dios cara a cara, porque vieron al ángel de Jehová. Y Manoah dijo a su esposa: hemos de morir, porque hemos visto a Dios cara a cara. Su esposa le dijo: no vamos a morir, porque si no, Dios no nos hubiese dicho que vamos a tener un hijo. O sea, por la lógica, ella supo que no iban a morir. Y lo otro, miren, aunque estas personas dijeron la verdad de que vieron a Dios cara a cara, aún con todo y eso, la Escritura dice en San Juan capítulo 1, verso 18, de la siguiente manera, y vamos a leerlo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora, ¿cómo podemos poner en conciliación esas escrituras que dicen que a Dios nadie lo vio jamás, y otras que dicen personas, profetas, hombres de Dios, que dicen que vieron a Dios cara a cara? A Dios nadie le vio jamás en su esencia, pero a Dios muchos hombres de Dios lo vieron en su cuerpo teofánico. Cuando vieron el cuerpo teofánico de Dios, ese cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová, estaban viendo a Dios, pero en su cuerpo teofánico. Estaban viendo el cuerpo teofánico de Dios donde Dios estaba, pero el que estaba dentro de ese cuerpo no lo vieron. Y luego el Verbo se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos, y la gente que estarían
presentes en ese tiempo tenían la promesa de que verían a Dios. En Isaías, por ejemplo, capítulo 40, está la promesa de que el pueblo iba a ver a Dios cara a cara. Dice capítulo 40, verso 13 en adelante: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llane. Ese fue Juan el Bautista preparando el camino al Señor. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El pueblo iba a ver la gloria de Dios manifestada. Y cuando la vio manifestada en carne humana en Jesús de Nazaret. Sigue diciendo, en este mismo capítulo 40, verso 9 en adelante, dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. ¿Ven? La promesa de ver al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y aquí tenemos la primera y segunda venida del Señor profetizado. Ahora vean ustedes cómo vieron a Dios en medio del pueblo hebreo cuando Juan presentó a Jesús como el Mesías. Y luego, ¿cómo verá la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del mismo que vio Jacob cara a cara en su cuerpo teofánico? Para el tiempo final lo verá el pueblo hebreo en carne humana, manifestado en el ángel del Señor Jesucristo. Y el Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo, verá al ángel del pacto, al ángel de Jehová, a Cristo en el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero. Y eso será estar viendo a Dios cara a cara, porque estará viendo a Dios manifestado en su ángel mensajero, en su cuerpo de carne del ángel mensajero, y reconocerán que el que estará haciendo la obra será el que está dentro de ese cuerpo, Cristo manifestado a través de su ángel mensajero. Y así estarán viendo la manifestación de Dios, la estarán viendo con sus propios ojos en el día posterior a la edad de la piedra angular, en este entrelace dispensacional de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y así es como el pueblo hebreo verá a Cristo, al ángel del pacto, en medio de su iglesia en el día posterior, y lo recibirá. Allí estarán Moisés y Elías. Ahora, ¿cómo es esto de que estarán Moisés y Elías? Donde esté Cristo, el ángel del pacto, ahí estarán todos los ministerios. Por lo tanto, estarán los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y si algún otro ministerio fuera prometido para este tiempo final, ahí estaría también siendo manifestado. Pero el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Juan vio toda esa manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero, quiso adorarlo, pero el ángel le dijo que no lo hiciera, porque el ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo, a través del cual Cristo se velará y se revelará en el día posterior en medio de su iglesia y después al pueblo hebreo. Así como el Padre se veló y se reveló en Jesús y lleva a cabo su programa correspondiente a aquel tiempo, Jesucristo, a través de su ángel mensajero, se velará en carne humana y se revelará por medio de ese velo de carne en medio de su iglesia, a su iglesia y después al pueblo hebreo. Y eso será estar viendo cara a cara a Cristo, a Dios, al ángel del pacto manifestado en el día posterior. Pero recuerden que el ángel de Jesucristo no es Jesucristo. Por eso no aceptó la adoración de Juan allá. Él solamente es el instrumento de Cristo para ser usado en este tiempo final. Y ahora, para el día posterior, lo que se veía como un espejo en oscuridad, viéndose a Cristo, el ángel del pacto, velado y revelado en la porción correspondiente en el mensajero de cada edad,
por cuanto era el tiempo de la noche, de las 7 edades. Era el tiempo de la noche por la cual pasaba la iglesia de Jesucristo. Ahora, cuando está rayando el alba de un nuevo día milenial y el alba de un nuevo día dispensacional, verá cara a cara. El que estuvo en los 7 ángeles mensajeros lo verá en el ángel del Señor Jesucristo, y lo verá cara a cara, porque verá, entenderá lo que Cristo está haciendo a través de carne humana en este tiempo final. Y eso también verá el pueblo hebreo, porque para el pueblo hebreo lo que es el séptimo sello para la iglesia gentil es la séptima trompeta para el pueblo hebreo, y eso es la venida de Cristo, del Señor, del ángel del pacto en el día postrero. Ahora, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, entonces es que veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Pero mientras lo estaremos viendo velado y revelado en su ángel mensajero en el día postrero, y hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto, y llamándonos y juntándonos y preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora, eso será el verbo, la palabra encarnada en un hombre, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Pero recuerden que el ángel de Jesucristo no es Jesucristo. El ángel de Jesucristo es solamente el instrumento, el profeta mensajero de la dispensación del reino, a través del cual Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estará manifestado en carne humana en el día postrero. Eso siempre tiene que quedar claro para todos los hijos e hijas de Dios, para que así sepan lo que es y quién es Cristo, el ángel del pacto, y quién es el ángel del Señor Jesucristo, y sepan hacer la diferencia. El ángel del Señor Jesucristo es un redimido por la sangre de Cristo, que en el día posterior será el mensajero de la edad de la piedra angular, el mensajero de la dispensación del reino, y el mensajero a través del cual Cristo nos hablará todas estas cosas que deben suceder pronto. Y estará en medio de su iglesia en la etapa correspondiente al día posterior, que es la edad de la piedra angular, y en el territorio donde se cumple la edad de la piedra angular. ¿Cuál es ese territorio? La América Latina y el Caribe. O sea que estará con el pueblo latinoamericano y caribeño Cristo, el ángel del pacto, a través de carne humana, a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Así como estuvo en cada edad, en el territorio en donde se cumplió cada edad, estuvo velado en carne humana en la porción correspondiente a cada edad. ¿En quién? En el ángel mensajero de cada edad. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora hemos llegado al tiempo final, al tiempo en donde miramos a través de la historia de la iglesia de Jesucristo y vemos que estuvieron viendo lo invisible como en espejo, en oscuridad. O sea que no veían claramente la magnitud de la manifestación de Cristo a través del mensajero de cada edad. Pero recibieron con todo y eso el mensaje, los escogidos de Dios de cada edad, y se cumplió cada edad. Pero para este tiempo final, los escogidos de Dios estarán viendo lo invisible cara a cara, haciéndose visible a través de su manifestación, a través de su ángel mensajero en carne humana. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de viendo lo invisible. Recuerden que lo invisible es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a ese es que verá el pueblo hebreo manifestado por medio de un hombre del día postrero. Por eso es que el pueblo hebreo lo que está esperando es la venida de un ¿qué? Profeta. Porque ellos saben que a través de un profeta estará el ángel del pacto, el ángel de Jehová manifestado en la tierra en el día postrero. Eso es lo que ellos están esperando. Y eso es lo que ha sido prometido a la iglesia de Jesucristo para este tiempo final. Y eso es lo que estará en medio de la iglesia de Jesucristo
y lo estará viendo cara a cara cada hijo e hija de Dios. Y no podrán tropezar, porque el mismo velo de carne, el ángel del Señor Jesucristo, les dirá que Él no es Jesucristo, sino que Él solamente es el instrumento de Jesucristo para este tiempo final. Recuerden que en el velo de carne es que siempre han tropezado las personas. En el velo de carne que Dios ha usado en cada tiempo es que han tropezado las personas, pero no deben tropezar los escogidos de Dios en ningún tiempo. No tropezaron en tiempos pasados y no pueden tropezar en este tiempo final tampoco. Aunque las demás personas tropiecen, los escogidos de Dios no pueden tropezar. Cristo dijo: bienaventurado el que no encuentre, no haya tropiezo en mí. Y será bienaventurado el que no haya tropiezo en el instrumento que Dios tenga en cada edad. Esas personas son bienaventuradas. Y son bienaventurados los que no hayan tropiezo en el instrumento que Cristo tenga en este tiempo final. No debemos tropezar nunca. Debemos saber hacer la diferencia entre lo humano y lo divino. Lo humano será el ángel de Jesucristo. Lo divino será el ángel del pacto. Cristo, el Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero. Y así es como en este tiempo estaremos viendo lo invisible a través de lo visible. Estaremos viendo lo invisible, a Jesucristo, el ángel del pacto, a través de lo visible, el ángel del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de viendo lo invisible. Ahora podemos ver y comprender y ver lo invisible manifestado a través de lo visible. Siempre el Dios invisible se ha manifestado a través de lo visible, a través de un profeta en cada edad y en cada dispensación. La revelación de Jesucristo para su iglesia en las edades fue a través del mensajero de cada edad. Y la revelación de Jesucristo para la edad de la piedra angular en el tiempo final es a través de su ángel mensajero. ¿Ve? Después de estudiar a través de la Biblia nuestro tema, ahora hasta los niños entienden todas estas cosas. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, el invisible, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra el entendimiento y nos abra las escrituras completamente y nos llene del conocimiento de todo su programa, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo. Nos veremos el domingo, Dios mediante, los que estarán aquí el domingo, o los que estarán a través de la línea telefónica también escucharán el tema del domingo, y los que estén en los de los diferentes lugares donde estaremos mañana y estén aquí presentes, los veré mañana en las actividades de mañana, pero ya el domingo durante el día ya estaré aquí con todos los que estarán aquí reunidos, y tendremos el tema del domingo. Son dos temas. ¿Cuáles son, Benji? Las obras que identifican al enviado de Dios. Y el segundo tema para la de medio y de abajo será la mano de Dios que sostiene sus ovejas. Dos temas muy importantes para el domingo, Dios mediante, que podríamos decir que será la continuación de nuestro tema de esta noche. Y es bueno así que vengan, diríamos, entrelazados, bien hilados, que vengan en un hilo así, para
tener un cuadro más claro de todo el programa de Dios. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta noche. Por aquí lo tenemos. Con este cántico. Tiene un cántico por aquí, Tirso. Yo creo que vamos a necesitar refuerzo por aquí con Benji. Y también todos ustedes, Gracias al Señor. para cantar a nuestro Dios, Amén. al ángel del pacto, a Jesucristo, Gloria a nuestro Dios. Salvador. Gracias al Señor. El tema es el ángel de Jesús. Amén. Ya hemos dejado en claro quién es el ángel de Jesús. Gracias. Hemos dejado en claro que el ángel de Jesús no es el Señor Jesucristo, Gloria al Señor. sino que Él es solamente el instrumento de Jesucristo para este día posterior. Gracias. El ángel de Jesús. Gloria al Señor.